periodismo en territorio, ¿no? ¿Qué mejor que eso? ¿Qué haces, Joaquín? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo va eso? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Vos me escuchás bien? Te escucho bien, te veo Bueno. bien. No sé vos. Sí, 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 perfecto todo. Pero bancame un toque que te quiero presentar porque es interesante tu perfil. Él se llama, para los que no lo conocen, Joaquín Sánchez Mariño, licenciado en Comunicación Social, y lo que recién decía yo, que hace periodismo en territorio. Es decir, él la gran mayoría de las veces no te cuenta lo que sabe porque lo averigua llamando por teléfono, porque tiene distintas fuentes, sino porque él está in situ, está en el lugar. Y nosotros precisamente, yo, perdón que hable en plural, pero voy a estar hablando de la gran mayoría de los lugares donde él estuvo, que son todos zonas muy complicadas, complejas. Estamos hablando de guerras entre países, de guerras civiles, de un montón de situaciones muy, pero muy particulares que a él le han tocado vivir como persona y cubrir como periodista. Él es escritor, autor de 2 novelas, y también vamos a estar hablando de lo que viene a continuación porque escribió un libro, también in situ porque él ha estado ahí, que se llama En Venezuela, Postales de un país que ha estado pasando por momentos difíciles. Para que se den una idea, tamaño periodista y persona que es, para estar acá conmigo, por supuesto, sumándose a este vivo, en el 2001 fue elegido por YouTube para la primera edición de su beca para periodistas independientes y ha hecho trabajos de campo, es decir, in situ, en lugares como Haití, Venezuela, la Amazonia, Mozambique, Líbano y Egipto, entre otros, además de haber cubierto en el 2022 la invasión de Rusia en Ucrania. Por supuesto, trabaja en Infobae también. Así que bueno, gracias antes de arrancar. Gracias. Gracias a vos por tamaña presentación nada, me engalana. Gracias No, no por te esa engalana, es generosidad. tu currículum. Es como decir quién sos y lo que hiciste, así que es lo que has cosechado, es la siembra tuya. Eh, a mí se me ocurrió, y lo hablé con él, le pedí a él en realidad, hablar un poco de lo que pasa afuera de Argentina, ¿no? De situaciones de guerra, de países conflictivos que la pasan 1000 veces peor que nosotros los argentinos. Y bueno, quería arrancar por algo que hace un par de meses era noticia absolutamente todos los días, que tiene que ver con lo que sucede en la Franja de Gaza entre Israel y Palestina. Yo tengo una sensación, bueno, el programa se llama La Avenida del Medio, lo que yo busco desde estas entrevistas es tener todos los puntos de vista, no demonizar ni victimizar a nadie, sino a todos, ¿no? Me parece que una guerra sucede porque no hay un punto de acuerdo entre países, personas, mundos, religiones o como quieras llamarlo vos, pero quería arrancar por eso, ¿no? Que me cuentes un poco desde tu visión, ¿qué ves ahí en ese conflicto? Bueno, obviamente que es un conflicto que se volvió muy marcado el hecho de que el que escucha sobre el conflicto en general llega a esa escucha ya con una idea preestablecida, ¿no? Sea que piensa que el bueno absoluto de la situación es Israel, o que el bueno absoluto es Palestina, o si querés en términos de el malo absoluto es Israel o el malo absoluto es Hamas. Creo que en general la gente que se sienta a escuchar esas conversaciones ya tiene una gran mayoría, o al menos la mayoría más eh, sonora, una idea preestablecida al respecto. Yo como periodista trato siempre de evitar esas ideas preestablecidas porque me parece que no te permitan, si uno tiene tan claro todo, qué preguntas hace, ¿no? ¿Qué preguntaría algo que lo sabe, alguien que lo sabe todo? Entonces, en mi caso, me parece que es un conflicto que empecé a cubrirlo al menos desde el 7 de octubre, ¿no? Digamos, este último tramo del conflicto para no ir hacia 1948. Empecé a cubrirlo obviamente espantado por lo que pasó el 7 de octubre, ¿no? Por las imágenes terroríficas que llegaban desde Israel, de la fiesta Nova y lo que pasaba con esa incursión terrible de Hamas, que creo que impactó mucho al mundo. Yo estaba en España,
me acuerdo que quería ir, inmediatamente quería ir para Israel, no conseguía vuelos, no podía por una cuestión de calendario, no me, cosas del trabajo. Eh, pero bueno, eso fue un primer shock muy fuerte y inmediatamente, obviamente, lo que cabe a cualquier periodista con cierta sensibilidad, correspondía contar esas historias, hicieron muy cuidadosos, ¿no? Sí. Creo que después, al mes, cuando empieza la ofensiva israelí, ¿no? En represalia a ese ataque brutal, me acuerdo que sí, al mes y medio, empezaron los bombardeos muy fuertes y se empezó a dar la discusión sobre la proporcionalidad. Y a mí me pareció una discusión importante. De hecho, yo mismo empecé a preguntarme por la proporcionalidad de la respuesta, ¿no? Hasta qué punto y podía ser más peligroso, más dañino, incluso para Israel, que esa respuesta no estuviera, que la ira lógica Mm. cegara la medida de Que la respuesta. que el Me acuerdo que, contraataque no estuviese a la altura del ataque que había hecho jamás, digamos. claro, que se pasara, digamos, me acuerdo que hice un video sobre la proporcionalidad. En su momento hubo un video muy interesante que un periodista le preguntaba a un israelí sobre la proporcionalidad y el israelí le respondía, ¿pero qué sería proporcional? ¿Que buscáramos a sus bebés y les cortáramos la cabeza? Una respuesta muy retóricamente muy interesante, pero aún así, a mí me parecía que todavía había algo por entender con lo que estaba pasando. Hice un video Mm. alertando, ¿no? Sobre el riesgo al que se enfrentaba Israel si no respondía de manera proporcional. Y me acuerdo que mucha gente me dijo, che, no lo subas porque es un momento muy sensible. Era un video que un poco trataba de matizar la- hasta dónde uno podía responder, ¿no? Y Sí, mucha sí. gente me dijo, no lo pongas, no lo publiques porque mucha gente se va a sentir ofendida Mm. con que discutas mínimamente el nivel de ataques que está teniendo Israel. Y a ser honestos, no lo subí. De hecho, me dio, eh, tomé en cuenta esa alerta y no lo subí. Está bien. Tiempo después pensé que hubiera sido importante haberlo hecho, ¿no? Mm. Ahora, mi pregunta es la siguiente, ¿no? Porque este parece ser un conflicto que no tiene una solución, digamos, es un problema entre dos países, es un problema entre quizás hasta de religión, te lo diría desde la historia, pero a mí me parece, yo soy judío, no tengo nada que ocultar con respecto a eso y tengo una clara posición tomada. Ahora, a mí me gustaría que la guerra se termine de alguna forma y que no haya más asesinatos ni de un lado ni del otro. Yo estoy a favor de eso. A mí lo que me hace un poco ruido y quiero saber tu punto de vista es que vos por un lado tenés a Israel, que es un país democrático, y tenés a Palestina, que también por un lado es un país democrático, pero que tiene un sector en la Franja de Gaza que está tomado por el grupo terrorista Hamas, ¿no? Y muchas veces se lo critica a Israel por evitar la ayuda humanitaria, por la hambruna, por no dejar que ingrese alimentos y un montón de cosas, pero por otro lado lo que tampoco se dice, creo yo, que desde el lado del grupo terrorista tenés cientos de kilómetros de túneles y quienes quizás hambrean a la gente también son los propios terroristas de Hamas y que el gobierno democrático que existe en Palestina tampoco mucho puede hacer o no hace. Bueno, es un entramado súper complejo, ¿no? Desde ya que para mí no hay duda de que Hamas es un agente muy dañino para la zona, ¿no? Un grupo sí, después del 7 de octubre, ya antes, ¿no? Pero ya el 7 de octubre, me parece, firmó su acta de defunción. Sin lugar a dudas que Hamas es uno de los problemas de la zona, porque es una radicalización absoluta de una lucha que no debiera darse por esos medios. Ahora, Mm. dicho eso, eh, Palestina hoy no es, y en gran parte por campaña de Netanyahu, no es un país, no está reconocido como un país pleno, y eso es parte del gran quid de la cuestión, ¿no? Del gran problema. La solución de los dos estados, es decir, que haya dos países y que le permitan a Palestina ser un país democrático, eh, eso yo no sé si lo resolvería todo, ¿no? Por supuesto que no lo resolvería
no lo resolvería todo porque es un conflicto que va a durar mucho tiempo. Pero es necesario que Palestina pueda reconocerse como país, a mi entender por lo menos, Sí, como sí, sí, nación, como coincido. Estado, tener una representación y ahí sí poder buscar herramientas de desarticular del todo jamás para que pueda llegarse a una convivencia. Yo creo que es posible la convivencia Mm, en la zona, obviamente que hablando desde acá es muy fácil decirlo, mm. pero la cuestión de que se le permita a Palestina ser un país y se le reconozca su territorio sin permeárselo más, sin eh, hacer nuevos asentamientos, respetando mucho los acuerdos, es fundamental. Así como también es fundamental que se deje de atacar a Israel desde el lado de Hamas, ¿no? Sí, totalmente. Además, hay mucha gente que hay, me parece también, hay muchos puntos de vista muy sesgados, tanto desde un lado desde el otro, ¿no? Porque un montón de personas que viven en Palestina entran por la franja de Gaza, o por lo menos entraban hasta antes del 7 de octubre, todos los días a trabajar a Israel y después volvían. Israel fue tolerante, creo yo. Obviamente después hay ataques que son eh, quizás injustificados, excesivos. Bueno, Israel también tiene el Mossad, que es su servicio secreto, que ha asesinado líderes terroristas de manera muy puntillosa, hace un tiempo con esto de los Vipers, ¿no? Eh, Después del otro lado también tenés la polémica de si los terroristas utilizan a civiles como escudos humanos, es decir, ponen civiles en edificios desde donde se ataca a Israel y cuando Israel hace una represalia, ¿viste? Lo que dicen es Israel mata gente inocente. Es todo un tema difícil de solucionar, me parece. Si es que existe esto, digo, mi pregunta es, ¿existen los escudos humanos? ¿Existe todo eso? Bueno, mi experiencia en territorio es que todo eso siempre sí existe. Ahora, la pregunta, yo soy muy, cuando hablo del conflicto suelo hablar, sobre todo cuando hablo de operaciones militares, más que de Israel, hablo del gobierno de Netanyahu, ¿no? Que es quien está dirigiendo en este momento la campaña militar, porque me parece que es importante escindir Mm, al pueblo de Israel o a los israelíes de su gobierno, ¿no? líder, Soy 100%. muy crítico creo que hay mucho que se apaña mucho a Netanyahu, si bien hay un gran movimiento en contra de Netanyahu, creo que todavía se lo permite estar en el poder y soy crítico con eso, pero siempre trato de hablar del gobierno de Netanyahu cuando hablo de campañas militares y no de Israel, porque si no, cuando si hablamos de genocidio, yo le achaco esa responsabilidad al gobierno de Netanyahu, no a la entidad Israel, No a ¿no? Israel como país. Exacto, si bien la ley, el crimen de genocidio se lo achaca al país, Mm, digamos, yo soy muy cuidadoso con eso para no caer en discursos antisemitas, pero sí ser crítico, ¿no? Poder ser crítico de lo que está haciendo el gobierno de Israel sin caer en discursos antisemitas, que creo que son dos cosas distintas. sí, sí, se Eh, entiende. Ahora, los escudos humanos sí existen, hay evidentemente un conflicto en curso, evidentemente eh, jamás, como también lo ha hecho Ucrania, muchas veces se ponen bases militares en escuelas, en hospitales, es algo que uno en la frialdad de su casa dice está mal, eh, pero aún así, yo siempre digo, si vos sabés que tantos combatientes de Hamas se están ocultando en un hospital donde además hay 500 civiles. Entiendo que tu objetivo es terminar con Hamas y entiendo que Hamas están siendo muy hijo de puta por usar escudos humanos. Aún Con su así, propia gente. con su propia gente, aún así, vos tocás el botón, si sabés que hay 500 civiles, bueno, eso es para mí donde cae la crítica sobre el gobierno de Netanyahu, ¿no? Que está bien, entiendo, es complejo, se está utilizando escudos humanos, yo no toco el botón. No, 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 te entiendo. Por eso digo, a mí también me parecía que estaba bueno contar un poco que en general desde Israel, dentro de lo posible, han hecho también, han matado a líderes de Hamas de una manera muy, pero muy precisa, ¿viste? Por eso decía esto de los Vipers. ¿Te acordás que también creo que hubo un ataque en un edificio muy particular con misiles teledirigidos, donde no hubo víctimas civiles, pero no mueran los civiles, me imagino, porque contás vos, ¿no? Digo, está la demonización en los dos lados y también en quienes tienen que defender a sus propios ciudadanos que los usan como escudos para que no los asesinen a ellos. No sé si querés agregar algo más, porque si no,
podemos estar días hablando de esto, pero quiero pasarte por un montón de temas, ya que también has estado en Ucrania, estuviste en Venezuela. También quiero también hablar un poquito de la incursión de Trump, ¿no? De lo que está sucediendo en Venezuela, de lo que puede pasar en Argentina, también de lo que pasa en Nigeria, de lo que pasa en Sudán, ¿no? Que son países que tienen problemas muchísimo más grandes que los nuestros. Pero si querés vamos a tu libro, ¿no? Que a todos los que están Estoy, escuchando, estoy que agachado porque estoy enchufando la batería. te quedás sin batería, dale, no hay problema. No, Entonces, estoy acá. Acá mejor que estoy lo enchufando. enchufes. Listo, Enchufando. dale, buenísimo. Bueno, entonces vamos directamente a quienes quieran saber realmente lo que ha escrito Joaquín, que compren su libro, pero quiero preguntarte esto, ¿qué pasa en Venezuela? ¿Es un narcoestado? Bueno, lo que pasa en Venezuela es lo que sí es con seguridad es una dictadura, ¿no? Va, al menos a mi manera de verlo. Y si yo ya lo creía, pero sí quedó aún más claro el 28 de agosto de 2024, de julio, perdón, cuando hubo elecciones, que Sí. perdió abrumadoramente el gobierno de Maduro y en vez de reconocer la derrota, decidió perpetuarse en el poder de la manera más burda. Desde entonces creo que ya nadie quedó con dudas, ¿no? Aunque no lo digan ni Colombia ni Brasil, quedaron con dudas. Hasta entonces era una dictadura que algunos podían tener pruritos en llamarla porque había las elecciones que había habido, la oposición había llamado a no votar, no se había presentado en las anteriores. Mm. En la 2024, en columnado detrás de María Corina Machado, se dijo, cambiamos de estrategia, vamos, presentémonos. Fue muy abrumador, se sabe que el resultado fue algo así como 3 millones para Maduro, 3 millones y medio, contra 7 millones y medio para Edmundo González Urrutia, sin contar los 8 millones de venezolanos. Claro, y diciendo que Corina Machado no pudo ser candidata porque se lo prohibieron, ¿no? Digo, la Exacto, candidata no pudo ser. votaron a alguien que eligió María Corina, pero que no era ella, Ujú. y se sabe que el resultado fue de 7 millones a 3, e insisto, dejando fuera los 8 millones que están fuera del país. Por lo cual fue muy abrumador y quedó muy claro eso. Ahora, lo del narcostado, que es algo que trae Trump a la escena para empezar esta campaña. Bueno, sí, por un lado sí, en el sentido de que se financia mayormente por el narcotráfico. Venezuela no es un país productor, sino eh, de traslado, ¿no? De recepción y movilización de la cocaína, pero no tanto de producción. Recibe cocaína de Colombia y la saca por el Caribe, o Ujú. también se va por el país y baja hacia Brasil y se va por el Atlántico. Y sí, gran parte de Venezuela se sostiene económicamente por la plata que le entra del narcotráfico. El famoso cartel de los soles es un cartel que sería el que maneja los peajes, ¿no? del movimiento de drogas. Ahora, ¿va tanto a Estados Unidos como dice Trump? No. Pero bueno, de todas formas, sí, se puede decir que es un narcoestado en tanto se sostiene por el narcotráfico, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, esto de narcoestado lo puso Trump en la escena principal, ¿no? Recordemos también que Venezuela venía teniendo una inflación imposible. Digo, vos viviste ahí, ¿cómo está la gente? Porque hay un influencer también muy conocido que era argentino, que si no me equivoco vivía en el norte de este país, se fue a vivir allá. Venezuela no es como dice la gente, un TikToker se hizo muy famoso y mostrando cosas que creo que no sé, 95% del mundo sabe que no es así. Digo, vos estuviste ahí, ¿cómo vive la gente? Sí, yo lo estamos hablando de Michelo. Es un TikToker argentino que, bueno, es un colaboracionista, ¿no? Básicamente. Colabora con el gobierno de Maduro, defendiendo algunas cosas indefendibles. Hizo, de hecho, un video, medio un TikTok, bailando en el Helicoide. El Helicoide es la cárcel de tortura del SEBIN, del Servicio Bolivariano de Inteligencia, un lugar espeluznante, donde hay probadas más de 5.000 detenciones arbitrarias por un informe de la ONU. O sea, no es un lugar que hay rumores, se sabe. Y él hizo un informe, un video ahí bailando. Para darse una idea, es como si hubiera un influencer en la dictadura argentina que en el En la ESMA. 79 hubiera hecho un video bailando en la ESMA diciendo en la cancha de básquet acá no pasa nada Sí. mientras estaba la persona detenida. Bueno, eso es Michelo. Eh,
Me hablaste de Michelle y yo me perdí. No sé qué más me había No, preguntado. preguntarte cómo vive la gente ahí. Bueno, eh, hoy con mucho. Hay etapas, ¿no? En Venezuela hubo etapas de mucha. Vivir de manera muy combativa, creyendo que podían sacar al gobierno. 2017, 2018, las famosas guarimbas. Después vivieron etapas de mucha desidia, donde había un desabastecimiento terrible, 2019, 2020. Finalmente hubo una especie de dolarización de facto y la gente empezó, ya cansada de luchar, empezó a decir, bueno, sigamos con la vida, todos con un familiar, con un amigo afuera, ¿no? 8 millones de personas en un país de 30 millones, es mucho, casi el 30% del país. Entonces Que viven vive todos. afuera, que se fue de Venezuela. Digo, de 30 millones, 8 viven afuera, eligiendo irse por cuestiones lógicas, económicas y de supervivencia Sí, sí, expulsados de algún modo, ¿no? también. Muchos por violencia económica, o por incapacidad económica, por la crisis del país, otros por la persecución. Y decía, hay algunos que viven, ya está, en esa desidia de es lo que tenemos, porque se tienen que adaptar, porque no quieren dejar el país. Todos tienen mucha gente que se fue, con la que no pasan las fiestas. Mm. Y después, muchos, los que están más comprometidos políticamente, con muchísimo miedo, ¿no? De que pones algo en Twitter y te pueden perseguir, te pueden detener, de que pones algo en Instagram y te pueden detener. Viven con mucho miedo, la libertad de expresión no es algo que exista hoy en Venezuela. Hay un miedo a que la operación Tuntún o cualquiera de las operaciones de detención te puede caer en la casa en cualquier momento. Esto al margen del paréntesis de lo que se vive hoy, que esta tensión con Estados Unidos, que es muy extraña. No estuve en Venezuela desde que pasa esto, pero tengo amigos que estuvieron ahí y me dijeron que muchos viven como si nada, es una situación extraña. Claro. Bueno, quiero volver un poquito, antes estábamos hablando del conflicto entre Israel y Palestina, pero me gustaría ir un poco, la gente nos va a mirar y nos va a mirar y va a decir, ¿de qué están hablando? Bueno, para mí me parece interesante contextualizar un poco y después poder analizar en conjunto, ¿no? Por qué suceden este tipo de cosas y nos vamos a meter un poco en Sudán, ¿no? Que está por cumplir 2 años en una especie de guerra civil. 13 millones de personas tuvieron que abandonar sus hogares, estuvo manejado por un dictador durante 25 años. ¿Y cómo se sale de eso, de una guerra civil? ¿Cómo volvés? ¿Cómo salís de eso, no? Ya van casi 3 años, en abril De del año que tres. viene se cumplen 3 años de guerra civil. Claro. Eh, bueno, África tiene esta destino tan difícil de entender y de digerir. Lo que sucede hoy en Sudán es una guerra de poder entre dos facciones del ejército, dos ejércitos si se quiere. Durante muchos años estuvo gobernada por el general al-Bashir, un dictador que, de hecho, con al-Bashir al poder hubo una gran guerra en Sudán que terminó con la separación en 2011 de Sudán del Sur, Sí. ¿no? Sudán era más grande de lo que es hoy, hubo una guerra y Sudán del Sur se independizó producto de esa guerra. Al-Bashir quedó al poder igual, pero fue perdiendo poder. Y él tenía un grupo de choque, un grupo paramilitar, que eran las fuerzas lideradas por el general Gemeti, ¿no? Era un general sanguinario. En un momento hay un quiebre, pierde el poder al-Bashir y empieza a hablarse de una especie de transición democrática. Hay un pequeño golpe y se llega después a unas elecciones. Hay una pequeña elección donde hay un gobierno elegido por la gente, pero muy rápido, en el 2021, hay un nuevo golpe y las Fuerzas Armadas de ese entonces, en colaboración con las fuerzas paramilitares del viejo dictador, Ujú. que se llama Gemeti, se ponen de acuerdo, dan un golpe y toman el poder. Se suponía que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de apoyo rápido, que eran estas fuerzas dirigidas por Gemeti, iban a convivir y tener una especie de gobierno conjunto, pero las Fuerzas Armadas no le dieron ese espacio a Gemeti, hubo un quiebre y en abril de 2023 comenzó una guerra abierta entre las Fuerzas de Apoyo Rápido, que era una especie de un ejército un poquito más chico que el oficial, pero fuerte aún, y entonces se desató la guerra, el país quedó controlado en la parte occidental, la zona de Darfur, por las Fuerzas de Apoyo Rápido y el resto del país por las Fuerzas Armadas. Entonces está una guerra civil violentísima. Donde siempre pierde cuando hay una guerra es
la gente, y vos recién decías, como tratando de explicar de alguna manera qué pasa en África, porque seguimos ahí algo similar, o distinto en realidad, pasa también en Nigeria, ¿no? Que es es el sexto país más poblado del mundo, 237 millones de habitantes, y también está en una guerra, ¿no? Sí, están a varias guerras, te diría. Está en un conflicto muy grande con un grupo islámico que se llama Boko Haram, que probablemente muchos lo conozcan porque hizo ataques contra población cristiana, contra niñas. Boko Haram es un grupo, como dije, islámico, yihadista, que en el 2014 secuestró 300 niñas, por ejemplo, un grupo terrible, mientras que además hay una inestabilidad política muy fuerte y el ejército reprime, lleva más de 10.000 muertes en los últimos años en Nigeria, producto de esta guerra por el territorio y esta lucha también a su vez por Boko Haram. Son varias las facciones que se enfrentan en Nigeria, en un país que podría ser muy rico, tiene petróleo, tiene una población muy grande, sin embargo, de vuelta sumido en esta mezcla de conflictos, ¿no? Sí, también tiene muchas zonas rurales, viven mucho de las tierras, ¿no? Digamos, y ahí también hay un conflicto. O sea, ahí tenés un conflicto también de religión, de distintas religiones. Sí, algunos dicen que en realidad el conflicto, o sea, hay un conflicto religioso porque Boko Haram es un grupo islamista que mata, en realidad mata a todos aquellos que no sean islamistas. No es que matan necesariamente a los cristianos. Hay población cristiana en Nigeria perseguida y asesinada en parte por Boko Haram, Claro. pero porque es un conflicto religioso, en tanto Sí, sí, hay un grupo terrorista, islamista, extremista, como si fuese una Al-Qaeda, pero en Nigeria, y eso, claro, es un conflicto religioso. No es el único. Y no es que matan específicamente a cristianos, sí. matan a todos los que no son Los que no islamistas, son como los ellos, que no son digamos. fieles, digamos. Eh, Eh, Pensaste, no sé, viste, esto yo por eso lo aclaré al principio antes de hablar de lo que pasaba en Nigeria, de lo que pasaba en Sudán, porque nos es muy ajeno quizás a los argentinos, no escuchamos esta noticia, sí escuchamos lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Israel, lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en Europa. Eh, ¿Crees que en algún momento este tipo de guerras se van a terminar o van a existir por el resto de la humanidad? La pregunta es si se van a terminar las guerras, ¿no? No sé si este tipo, las guerras van cambiando el tipo, se va haciendo cada vez más híbrida, más extraña la guerra. Si va a terminar la guerra, desde el voluntarismo uno dice, ojalá, Claro. nada indica que va a terminar la guerra. No veo argumentos para pensar que va a dejar de haber guerras. Mm. No sé si van a seguir siendo así, no sé si van a cambiar de forma, si van a ser más brutales, más crueles, menos, más quirúrgicas. El O deseo sería, distintas, o distintas, ¿no? Porque digo, armas químicas, qué sé yo. bueno, el deseo sería que la tecnología permita que la guerra sea mucho menos letal, ¿no? Mm. Sí, sí, claro. Mirá, nos están diciendo, acá nos están comentando que en Ecuador, nos están escuchando desde Ecuador y dicen que tampoco se escucha hablar de lo que pasa en África, así que buenísimo eso, estamos leyendo un poco lo que nos comenta la gente. Tuviste en Ucrania también, y yo ahora quiero meterme un poco en tu vida, en tu percepción de ser humano y de periodista. Eh, Has tenido que ver cosas muy fuleras, ¿no? Sí, creo que las vemos. A veces me ha tocado a veces verlas en persona y obviamente es más difícil verlas en persona ¿Podés que contar alguna de las cosas que, viste? Porque también aclaremos esto, no todo el mundo es periodista, pero más allá de ser de que somos humanos como cualquier otra persona, a veces el periodista se sensibiliza mucho, pero también ves tantas veces lo mismo que ya quizás la decimoquinta ya no te choca tanto. Por lo menos me pasa a mí eso. No sé vos cómo lo vivís. bueno, creo que eso es tenemos ahí un gran trabajo, ¿no? Por eh, curtirnos para poder seguir haciendo ese trabajo, porque es cierto que uno a la décima, a la vez 100 que ves algo, entonces hay que curtirse, pero no del todo, Ujú. porque si no, no te permite, no te entra la emoción. Sí. A mí obviamente que
me sigue la emoción, para bien y para mal, sigue sucediendo. Yo ahora el domingo voy a dar una charla TED, ¿viste? Sí. En el evento de TEDx. Y obviamente voy a hablar de estas cosas, voy a hablar de la vida cubriendo conflicto, de lo que uno aprende, de lo que uno ve. Y yo hablando con las chicas mientras preparaba la charla, yo le decía, bueno, es que hay lugares a los que me cuesta entrar. Ya me pedían, bueno, mientras ensayábamos o charlábamos, me pedían que contara algunas cosas. Y yo les decía, mira, hay lugares en los que me cuesta entrar. Donde no es que entro y cuento y salgo indemne. Hay que administrar, porque increíblemente, aunque uno vea 100 veces lo mismo, es siempre inédito, ¿no? La emoción. Hace poco estuve en Sudán, por ejemplo, y estuve este año en Sudán, de lo que hablábamos recién, y en un momento me pasó que empecé a hablar con un conocido, con un amigo que conocí en Arabia Saudita, un amigo sudanés, y él me decía que me pedía ayuda con algunas cosas porque su familia estaba en la zona de Darfur, la zona donde estaban los rebeldes, que estaban en peligro. Bueno, yo traté de ayudarlo con lo que pude, contactos, qué sé yo. Y en un momento me dice que estaba muy asustado porque le estaban llegando unos videos de algo que sucedía muy cerca de donde estábamos nosotros. Y yo no se lo pedí, pero me lo mandó el video. eh, y eran los videos de unas decapitaciones, en crudo, ¿no? Un video por Telegram, un video que no eran editados, no eran en redes. Y me acuerdo que vi el video sin saber que iba a ver, y de repente aparece la decapitación, un machete cortando una cabeza. Y me choqueó. Casi se me cae el teléfono. Estaba con un grupo, me alejé. Y me vino a decir, estaba bien. Mostré. Y quedamos todos horrorizados, ¿no? A través de ese video que me mandó. Yo después hice un documental sobre Sudán, que está en mi canal de YouTube, si alguno quiere verlo. Un poco tratando de capturar esta locura, de que uno está viendo el infierno con los propios ojos y de repente te mandan imágenes de un infierno un poquito peor, que queda a 10 kilómetros, ¿no? Es como que nunca acaba. Desgraciadamente pareciera que nunca acaba el horror. Sí, y aparte, también una de las cosas que a mí me llama poderosamente la atención, que bueno, también pasa en el conflicto entre Israel y Palestina, sobre todo el lado de Hamas, es cómo les gusta divulgar todo ese tipo de abusos, ¿no? De violaciones, de decapitaciones, de nada, de cuando cortan cuerpos, ¿viste? Es nada, y uno a veces lo ve y decís, ¿cómo frenás esto, no? Que la comunicación es otra de las frentes de batalla de la guerra, ¿no? La guerra informática, la guerra comunicacional, el horror es un arma de guerra, de algún modo, ¿no? El miedo. Sí, Y también cuando se divulgan esos videos, en el caso de Sudán, son las fuerzas de apoyo rápido o el ejército tratando de dar un mensaje a la población, ¿no? No sí. apoyen a tal porque van a terminar así. Bueno, eh, es una locura. Bueno, ya recuerdos feos. Ahora, una situación peligrosa que te haya tocado vivir, donde dijiste, no sé si de acá salgo. Todo Sudán es una situación peligrosa de la que no sabes si salís. Eh, pero ahora hace poco estuve en Libia. Libia es un país que es como un agujero negro para los migrantes, ¿no? Muchos de los migrantes de África que tratan de llegar a Europa llegan a Libia y de ahí se lanzan al mar. Y en Libia, uno de los aspectos más famosos de Libia es las detenciones arbitrarias, ¿no? Uno entra y te pueden detener porque sí, para extorsionarte, para torturarte. Y yo entré a Libia en un contexto, también está en guerra civil Libia, entre dos Mm, ejércitos y varias milicias. Y yo entré a Libia con mucho miedo porque se sabe que es uno de los lugares más peligrosos del mundo y donde detienen mucha gente. Y para mí entrar me da un miedo. Dije, acá no sé si entro y si me meten preso, si salgo. Fue toda una situación de mucho peligro, de mucho temor. eh, pero bueno, por suerte fui como turista, como tratando de no llamar la atención. Era el único turista en todo el país, porque claro, una semana antes o 2 semanas antes había habido una, unos enfrentamientos entre una milicia y el ejército. Habían muerto como 200 personas en Trípoli. Habían evacuado a todos los extranjeros o a los que se habían querido evacuar. En ese contexto llegué como turista y me dijo mi guía, sos el único turista.
Lo que tiene algo bueno y algo malo. Algo bueno que te quieren cuidar porque no quieren que muera el único turista que hay en el país. Yo entré como turista, pero para hacer trabajo periodístico. Sí, Y algo malo que es que todos los ojos estaban puestos en mí. claro. Entonces fue muy tenso, pero bueno, por suerte pude salir y salió todo bien. Bueno, vamos a salir como para ir redondeando un poco, porque ya vamos más de 35 minutos de charla, da para seguir la larga y tendida, pero quiero cambiar un poquitito de tema, por lo menos meterme en algo un poco más divertido quizás, o no sé si divertido, pero Le estoy cagando la vida eh, a la gente, me parece, ¿no? ¿qué? Le estoy Se va, arruinando la ¿no? noche a la gente. Mi abuela me decía, no hable, no des malas noticias de noche. Bueno, No, bueno, por eso vamos a ponerle un poquito de color, si querés, de alguna manera. Eh, ok. Personaje famoso político que te tocó conocer en alguna de las coberturas. ¿Pudiste entrevistar a Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania? No sé si destacás eso, algún otro. Sí, Zelensky sin duda fue el más, eh, por ahí, resonante, ¿no? Porque, bueno, fue en un contexto muy extraño. Fue realmente en medio, bueno, la guerra sigue, ¿no? Pero todavía ha pasado un año y pico de la guerra, todavía los protocolos de seguridad eran increíbles. Fue un bombardeo en ese día y pensé que se suspendía porque estaban bombardeando. El operativo de seguridad, ¿no? Dejarle el celular, ir en un lugar, que te lleven a otro, secreto. Fue muy impresionante. Después, eh, estoy pensando, así como presidentes, en el momento, déjame pensar. Sí, o alguien que quizás conociste de casualidad, puede haber sido un periodista, otra persona, alguien que te haya llamado la atención y que digas, porque nosotros no nos damos cuenta como periodistas, pero accedemos a cosas que ni el más multimillonario del mundo quizás puede ver, ¿no? No, sí, Tenemos ese privilegio. sí, yo creo que tenemos, yo al menos tengo la brújula muy cambiada, no me doy cuenta, como decís vos, de repente estoy en Sí, situaciones que claro. le cuento, no, perdón, que estaba acá con tal cosa y le cuento a mi familia, me dicen que, Claro, sí, sí. que Normalizamos mucho eso. Para nosotros es normal, pero ni pagando, ni con poder, ni siendo el CEO de la empresa más grande de tu país, capaz logran cosas que vos y yo logramos por el simple hecho, o no simple, de ser sí, periodistas, ¿no? sí, sí, no, la verdad que hay muchísima gente, por ahí no me viene uno a la cabeza, hace poco, no sé, estuve en un tren, acompañé a Enrique Piñeiro en una misión, Lindos eh, viajes esos. lindos viajes, Eh, y producto del mundo de Enrique, que es un mundo inabarcable e increíble, terminamos en Ucrania en un tren con Sean Penn, viajando en un tren secreto en Ucrania, con Sean Penn suponiéndonos su computadora para que viéramos una película, porque quería que Enrique le diera una opinión. Estábamos en el Increíble, tren. o sea, John Penn pidiéndole una opinión a Enrique Piñeiro. Sí, sí, no, real. Quería que No viera por la desmerecer a película. Enrique, ¿no? Que tiene el Horror Ratty Show, digo, es un crack, es un tipo súper interesante, me encantaría entrevistarlo. Vos lo conociste, has pasado tiempo con él, pues es un animal, sabe de gastronomía, pilotea aviones, hace ayuda humanitaria, fue director. Animal lo que hace este hombre también. No, no, es un único, una Sí, rara avis, digamos, no conozco otro igual. totalmente. Y he viajado mucho por el mundo y en todo el mundo nadie conoce otro igual. Yo le Mm, digo a mis amigos en España, en Estados Unidos, en claro. Japón, amigos de todo el mundo que les cuento lo que hace y todos me dicen, che, es rarísimo. Sí, 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 O total. sea que realmente es algo muy único en todo el mundo. Y bueno, pasaron cosas así, ¿no? Que de repente terminábamos en un tren con John Penn mirando su película y tomando vodka. Fue una situación muy única. Sí, Y así totalmente. varias, digamos. Bueno, viste, ahí tenías una. A mí me encanta la comida, no sé a vos, pero habiendo viajado y por los lugares en los que has estado, ¿qué onda el Morphy? Lo que más te sorprendió, lo más exótico, pero que te haya gustado, que te venga a la cabeza. Eh, bueno, en Etiopía comen algo que es bastante conocido, pero a mí me gusta mucho, se llama injera, que es la manera en que comen es muy divertida, muy linda, que es todos en comunión, Mm, una especie de pan, de panqueque gigante en una bandeja y arriba del panqueque me sí, escucho mi tío, una tío, y me mata.
tiran un montón de comida, porotos, carne, salsas, y ellos van cortando pedacitos del panqueque y con un pedacito sí agarran y hacen una especie de pequeño taco y se lo clavan. Es muy lindo. Hermoso. Y en Sudán comen algo parecido. Hace poco estuve en Ramadán, o sea, cuando estuve ahí era Ramadán, una celebración islámica, y cada tarde es el iftar, es el momento en que comparten, están en ayunas ellos hasta que se va el sol. Cuando se va el sol sucede el iftar, es un momento que comen en comunión, y vas por la calle en un país en guerra, y aún en guerra salen a la calle y empiezan a compartir comida entre ellos, y me invitaban y compartí varios iftars con ellos y fue muy, muy rico, muy rica la comida. O al menos a mí me gusta mucho. Sí, 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 no, no, debe ser increíble. Che, y te traigo, y para ir redondeando un poco, Perdón. agradecerte, sí, Y Libia la mejor comida y el mejor café del mundo. mejor café. Espectacular. Mirá qué bien. Y algo exótico, no te digo estilo Marley que te clavaste un bicho, pero viste, el otro día yo veo mucho gourmet, por ejemplo, y había comido una de las chicas joroba de camello y dijo que Mm. era increíble. Sí. Yo comí, sí, joroba de camello no me acuerdo, comí no me acuerdo. Tomé chocolatada con leche de camello, horrible, intomable. Varios bichos diferentes he probado en mi vida. Sí. Bueno, eh, Serpiente, pero es una cosa medio fea, pero bueno, pero estaba bueno. viscosa. Qué cosa. Ok, bien. Buena definición. Bueno, y te traigo a Argentina, te hago tres, cuatro preguntas y ya te dejo en paz y te agradezco. ¿Qué son los políticos argentinos para vos? Supongo que es un reflejo, ¿no? Es un poco un reflejo también de lo que somos nosotros, digamos, para bien y para mal. La idea, yo creo que es de ida y vuelta, ¿no? El poder refleja lo que somos como pueblo y el pueblo refleja lo que son nuestros poderosos. Eh, yo obviamente no soy un fan del poder argentino, la política argentina, eh, nunca he podido militar a ningún político, nunca. En la campaña de Wiener, en el Hermes Wiener. 2011, creo, de Hermes Wiener, me agarró un ataque de fe, yo era joven, tendría 25 años, y me acuerdo que fui y quise apoyar, pero bueno, fue una cosa de un mes, y de creer en una cosa moderada. Pero después no he podido creer nunca en nadie como para militar a nadie. Mm, Algo que me da mucha pena no poder abrazar ninguna idea con fe porque no creo en nuestros políticos. Seguro que hay por ahí buenos políticos, como dije, en la sociedad, gente mm, buena y gente mala, ¿no? Eh, totalmente. pero, pero para mí no son, no he encontrado a ninguno que me haya conmovido demasiado. Bien. Mira, dice, esta versión de Joaquín hablando más pausado se agradece. Bueno, me pasan los mensajes y no alcanzo a leerlos todos. Eh, el, Te pido perdón por la versión mía hablando rápido, pero es culpa de que el algoritmo me obliga a ir rápido. claro, sí, totalmente. El sindicalismo argentino. No quiero pecar de ignorante, porque obviamente no tengo una mirada de mucho respeto, de mucho cariño, porque creo que es poco lo que han logrado por los trabajadores, ¿no? Creo que Ujú. sí, es un movimiento histórico de muchísimos años, fuerte, con muy pocos logros, ¿no? Con muy pocas conquistas. Que representa a los trabajadores, a la gente, ¿no? O sea, sí, le quita, o sea, lo representa en términos dialécticos, ¿no? Sí. Pero la verdad es que ni en gobiernos peronistas, ni en gobierno macrista, ni en gobierno mileísta veo que tengan muchas conquistas. Entonces yo respeto el movimiento sindical porque respeto Sí, claro, la unión hacia la fuerza. Creo 100%. que no ha sido eficaz los movimientos sindicales en Argentina en representar a los trabajadores o en lograr conquistas para los trabajadores. Sí, muestran la hilacha, ¿no? Dependiendo de qué partido político es el presidente, estamos bien, estamos mal, te hago un paro, no te hago un paro, te protesto, no te protesto. Pero bueno, viste, es lo que causa mis próximas, las próximas dos personas que quiero consultarte. Una es Milei, ¿qué opinas de él? A Milei lo entrevisté antes de ser político, Mm, 2000,
2020, por ahí, 2019. Em, eh, un tipo rarísimo, Sí, me perjuró que nunca iba a ser político, no era ni candidato a diputado, que nunca iba a ser política, que jamás iba a ser presidente y que si llegaba a ser presidente iba a ser para dinamitar el Banco Central. No es algo que yo quiera que haga, pero nada de todo lo que me dijo en la entrevista lo incumplió. Eh, Tiene derecho a cambiar de opinión por dar una entrevista y decir algo. Uno no tiene que comprometerse con eso que dijo porque si no, hablar sería una cárcel. Dicho eso, eh, me parece que tiene una oportunidad y espero que no la... que tiene algunos delitos de grandeza muy preocupantes, ¿no? Tiene delitos de grandeza muy preocupantes, que no me gustan nada y me parece que hay una... Bueno, ahora desde esta última elección cambió un poco el tono, pero hay una falta de sensibilidad en el discurso que a mí me preocupa mucho. Yo trabajo mucho con ciudadanos, con poblaciones vulnerables, y cuando hablan con tanta insensibilidad de la gente que la pasa mal, a mí me aleja de manera inmediata, ¿no? Esa es la verdad. Pero bueno, también, eh, no sé, le deseo lo mejor, ¿no? Como argentino deseo que sea claro. un buen gobierno, pero bueno, Me no sé. imagino que no votás por convicción, pero quizás sos como yo soy presidencialista. Yo quiero que a todos los presidentes de Argentina les vaya bien y que a la gente le vaya bien por consecuencia, ¿no? No solo a ellos. Sí, o sea, no lo voté a Milei nunca. Obviamente, más allá de no votarlo y no gustarme mucho de su batería de ideas, obviamente que le deseo lo mejor, ¿no? No sé, 100%, como claro. que No, le no, deseo no, lo mejor está a perfecto. Argentina, ¿no? Hay gente que dice Clarísimo. que quiere que termine rápido, qué sé yo, yo no pienso así. Pero, qué sé yo, me gustaría que tuviéramos otro tipo de políticos, la verdad. Bien, y por último, ya sabes hacia dónde voy a ir. Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué sé yo? La verdad, durante su gobierno, a mí no me gustaba. Muy algo parecido a Milei, no me gustaban nada sus modos, parecía que generaba, son bastante parecidos en algún aspecto, ¿no? La grieta les dan energía. A mí no me gusta Cristina, me parece que es una política con mucha vocación de poder, la respeto, me parece una persona inteligentísima, Sí, que ha logrado de eso eh, no hay dudas. muchas conquistas y respeto a la gente que la admira. Y no soy un anti-peronista, digamos, yo respeto a la gente que ve ahí un valor. A mí no, me parece que está siempre por delante el proyecto de poder. Y cuando el proyecto de poder está antes que, que el proyecto de país, me parece que es un problema grave. Creo que en el caso de Cristina siempre estuvo antes del proyecto de poder, más allá de que claramente tuvo un proyecto de país, eh, con algunos aspectos con los que puedo comulgar. Creo que siempre el proyecto, el poder, ¿no? La vocación por el poder, que cualquiera que haga política te dice que es inevitable, que sin vocación de poder no puedes gobernar este país, lo entiendo. Yo hablo un poco desde cierto idealismo, pero a mí la vocación de poder me, me, me disgusta No, no. innecesariamente. Y Sí, creo el que poder. gran parte el problema de este gobierno es haber entrado en esa lógica de vocación de poder, ¿no? Sí, sí, el tema es cómo manejas el poder, porque ser presidente de un país te da muchísimo poder para solucionarle la vida a la gente, en lugar de tratar de solucionártela a vos, a tus amigos y a los que están en los alrededores, por supuesto. Pero bueno, veremos qué sucede. Che, nada, te agradezco un montonazo por este vivo. A vos, un placer. Espero que haya sido interesante. Sí, sí, para mí seguro, mucha gente escribiendo de muchos otros países, recién escribió alguien de República Dominicana también, así que nada, la verdad, Joaquín Sánchez Mariño, licenciado en Comunicación Social, periodista en territorio, escritor, autor de dos novelas y además para que también lo puedan ir a comprar, en Venezuela, postales de un país que ha estado pasando por momentos difíciles, lo pueden conseguir, lo googlean y lo compran. Gracias totales, me encantó todo tu punto de vista y todo lo que hemos hablado de los distintos países de África y bueno, lo que sucede también por supuesto en Venezuela, en Israel, en la Franja de Gaza y en otro montón de lados que ha visitado. Así que gracias totales. Gracias a vos, Diego. Un placer este espacio y espero que siga creciendo mucho. Te mando un fuerte abrazo.
Dale, otro, gracias a vos. Bueno, por aquí pasó, chau, Joaquín Sánchez Mariño en esta, la Avenida del Medio. Espero que les haya gustado mucho a todos los que se fueron uniendo ahora. Por supuesto que voy a subir la entrevista completa al feed. Aderly González, bueno, dice que están hundiendo económicamente a la Argentina. Nico, ¿cómo estás? Pero bueno, nada, acá también hubo algunos debates. Bueno, nada, un agradecimiento a todos los que han visto esta entrevista, esta tercera edición de La Avenida del Medio con Joaquín Sánchez Mariño. Gracias a todos, hasta luego.